Bueno, vamos a hablar de lo que es políticas públicas frente al desplazamiento forzado. Voy a tomar el caso de Colombia. Nosotros en Colombia tenemos una tradición política y jurídica muy amplia en el tema del desplazamiento forzado. Ha sido un tema recurrente con muchas instituciones, muchas leyes. A diferencia de México, donde apenas hasta hace recientemente se ha aceptado que hay conflicto armado y todavía no se ha desarrollado una política pública. Nos pasa al revés. En Colombia tenemos muy poca tradición de un delito como es la trata de personas, mientras que en México yo he ido mucho a muchos estados a aprender de ustedes de este delito atroz que afecta a tantas personas en Colombia y en México, pero ahí les dejo ese punto de encuentro que, y además que la trata de personas con desplazamiento forzado se cruza mucho. Entonces ahí podemos hacer una nueva reflexión después para aprender de ustedes de trata de personas. Bien, el tema del desplazamiento forzado es un tema que se consolidó en Colombia a partir de tres situaciones. La primera es fruto de la lucha de las víctimas de desplazamiento forzado. Digamos, en Colombia durante mucho tiempo y a lo largo hasta entrados los años 90, no se reconocía a las víctimas de ningún delito, de ninguna característica, a pesar de que teníamos un conflicto armado. Y fruto de los convenios de Ginebra se adoptó precisamente el término en Colombia de desplazados internos. Y por esa vía, y digo así, los desplazados empezaron a tomarse iglesias, a tomarse sedes institucionales, a tomarse parques, se volvieron visibles y para efectos de la política pública hay un término, se volvieron un problema político. Es decir, entraron a la agenda de los medios, entraron a la agenda de la academia, entraron a la agenda de los alcaldes, los gobernadores y del gobierno nacional. Y eso que se volvieran un problema político hizo que empezaron a haber respuestas institucionales. La primera como tal la tuvimos en el año 1997, que es la ley 387. Esta ley, recogiendo precisamente los convenios de Ginebra, elabora un estatuto de protección para la población desplazada. Primero, reconoce el hecho victimizante, digamos, del desplazamiento forzado, reconoce la magnitud de la tragedia que para entonces recogía cerca de 3 millones de personas. Hoy nos acercamos a las 8 millones de personas desplazadas en el país y generó toda una serie de política pública impresa en la ley. En este caso, acceso a la alimentación, la ayuda humanitaria, el acceso a la vivienda, mecanismos de protección de las tierras, mecanismos de participación, se crean las mesas de fortalecimiento de población desplazada, etcétera. ¿Qué sucedió? Que durante muchos años, a pesar de que estuvo esa ley, no se cumplió. Ni alcaldes, ni gobernadores, ni las instituciones del gobierno nacional en Colombia atendieron a la población desplazada. Y siguió aumentando el fenómeno del desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado en Colombia se da por la lucha que tienen los grupos, diferentes grupos armados, guerrillas, paramilitares, grupos narcotraficantes. Pero en Colombia hubo además un fenómeno muy particular y es un fenómeno de despojo de tierras, obviamente con desplazamiento forzado, orquestado a partir de una política sistemática que se dio desde instituciones del mismo Estado colombiano. Entonces, esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque hace parte precisamente de los cambios que luego se dieron en el gobierno y se dieron en las leyes y se dieron inclusive en la Constitución Nacional. Bien, como no se cumplió esta política, el grado de cumplimiento fue mínimo, fue paupérrimo. En Colombia tenemos una figura que es parecida al derecho de amparo que tienen ustedes en México, que se llama la acción de tutela. Y la acción de tutela es un mecanismo directo por medio del cual una persona, así sea de forma oral o escrita, acude a un juez para proteger sus derechos fundamentales. Es un mecanismo de participación también en la justicia. Y el hecho es que empezaron a llegar a los juzgados y por último a la Corte Constitucional miles de tutelas en todo el país. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que se los atendiera en un hospital a los desplazados, pidiendo que los niños pudieran ir al colegio, pidiendo el derecho a la alimentación, pidiendo el derecho a la vida, a la salud. O sea, todo el conjunto de derechos humanos que estaban en la Carta Constitucional fueron accionados por cientos de miles de desplazados. Entonces, la Corte Constitucional en el año 2004
con todo este cúmulo de tutelas, toma una decisión fundamental para la política pública y es que declara una figura que se llama el estado de cosas inconstitucional. En términos internacionales esto se llama un remedio constitucional y es cuando la realidad de un país entra en contradicción con los postulados fundamentales de su constitución política. Entonces la Corte genera este remedio constitucional y dice y ordena tres cosas fundamentales al gobierno. La primera es tener un presupuesto adecuado para atender la emergencia humanitaria del desplazamiento forzado. El gobierno, la Corte Constitucional le ordena al Estado colombiano que tiene que apropiar recursos suficientes para una tragedia que en el 2004 ya pasaba a las 4 millones de personas desplazadas. La segunda orden que da la Corte es que tienen que crear instituciones especializadas para atender a las víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, por esa vía, hoy contamos con una unidad para las víctimas en Colombia, hoy contamos con oficinas delegadas de víctimas en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en alcaldías, en gobernaciones. O sea, hoy hay toda una institucionalidad que fruto de esta sentencia dio cumplimiento precisamente a crear una institucionalidad para atender esta emergencia humanitaria. Y la última decisión que tomó la Corte, fue la más arriesgada jurídicamente, es que la Corte ordenó al Estado hacer políticas públicas. Y la Corte ordena al Estado hacer políticas públicas en un conjunto de 28 derechos. Entonces, por ejemplo, la Corte ordenó, me tiene que presentar una política pública de educación porque los niños desplazados no pueden quedar por fuera del sistema educativo. Eso lo ordena en una sentencia de tutela, por ende, a partir de ahí quedaron en desacato todos secretarios de educación municipales, departamentales, que en sus jurisdicciones tuvieran por fuera a los niños desplazados. Esto fue muy interesante y ha dado por resultado hoy que cerca del 100% de los niños desplazados hoy tienen acceso a la educación. Además, con componentes de política pública complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Se les da los útiles, se les presta apoyo para el transporte y algo supremamente importante, y es que por esta vía tienen que tener la alimentación en las escuelas. Esta política en esta materia de educación ha funcionado en Colombia de verdad con unos logros muy importantes. Otras políticas no tanto, pero la Corte, por ejemplo, ordenó una política de vivienda para la población desplazada. Esta tiene un cumplimiento medio. Hoy tenemos, o antes, el paisaje de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, eran campamentos o cambuches debajo de los puentes, en potreros vacíos, cambuches de desplazados. Este paisaje se terminó. Hoy tenemos una política que le falta todavía, pero que ha avanzado muchísimo en tres aspectos. Uno, los refugios temporales cuando hay desplazamientos forzados. En Colombia seguimos en guerra, por ende todos los días hay fenómenos de desplazamiento, pero ya las alcaldías, las gobernaciones del gobierno nacional actúan en conjunto para prever precisamente albergues temporales humanitarios. Segundo, hay una política de apoyo a subsidio a arrendamientos que también funciona medianamente bien, porque veníamos de que no había nada, ¿no? Y tercero, una legislación en materia de vivienda que priorizó a los desplazados y les dio el 40% de prioridad en la construcción de vivienda de interés social. Y por esa vía se ha construido muchísima vivienda para la población desplazada, además cumpliendo unos requisitos estrictos de que no estén hacinados, tengan servicios públicos, estén cerca de los centros productivos. Entonces, en materia de vivienda se avanzó medianamente. Y tenemos unas políticas en que a pesar de la orden de la Corte, porque esta sentencia lleva abierta 20 años, cumplió este año la sentencia abierta, 2004-2024. Tenemos una política donde no ha funcionado, es el gran hueco que tenemos en la política pública para la población desplazada, y es la política de autosostenibilidad. Y esto se traduce en trabajo. Y ahí habría que hacer dos distinciones. Cuando uno revisa las cifras de personas que dicen que tienen empleo en Colombia, de la población desplazada, estas cifras se acercan a la mitad de la población desplazada, tenemos empleo. Pero cuando uno revisa la salud, aquí hay un sistema que se divide entre el contributivo, que es el que tiene un puesto de trabajo formal, y hay un aporte que se hace para la seguridad social, y el que no tiene trabajo formal y por ende no puede hacer aportes. Entonces están en contributivo quienes tienen empleo formal y en subsidiado quienes no tienen empleo. Entonces vemos que la cifra de desplazados en el nivel subsidiado supera el 80%.
Lo que quiere decir que la medición se hace sobre, por ejemplo, alguien que reporte que vende chicles en un semáforo para efectos de las estadísticas tiene trabajo. Este ha sido un problema que hemos tenido, que realmente es un error en la estadística que se tomó hace mucho tiempo y al día de hoy y que no permite hacer políticas públicas reales con poblaciones vulnerables, no solo los desplazados. Bien, entonces la Corte Constitucional generó esta, que es una intervención judicial, es una presión judicial sobre la política pública, pero fue la única forma de que los gobiernos, tanto locales como el nacional, reaccionaran frente a esto. Entonces, por esa vía fuimos avanzando. Y por último, hay que mencionar que fruto del proceso de paz que tuvimos en el año 2016 con la guerrilla de las FARC, se creó otro sistema aparte del que ya se había generado fruto de la sentencia T025-2004, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Los desplazados son la inmensa mayoría de las víctimas del conflicto armado en Colombia. O sea, estamos hablando que de 9 millones y algo de víctimas que hoy hay registradas, 8 millones son desplazados. Pero además los desplazados o el desplazamiento forzado no es un delito o no es un hecho victimizante que venga solo, ¿no? Los desplazados huyen por violencia sexual, por reclutamiento de menores, por masacres. Entonces, en ese sentido, me apareció algo aquí. En ese sentido, eh, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se creó en Colombia tuvo 4 componentes. El primero, una comisión de la verdad, en donde se ha hecho un informe que da cuenta hoy de la verdad del desplazamiento forzado. En resumen, un poco lo que dice el informe es el desplazamiento no se da solamente por causas de la guerra, sino que atrás de la causa de la guerra hay causas también políticas y económicas. Cuando uno ve el mapa del desplazamiento forzado, coincide con los enclaves económicos que hay en el país. Entonces, la Comisión de la Verdad le dedica un capítulo al desplazamiento forzado para precisamente cumplir en el derecho a la verdad que tienen las víctimas de este crimen, de saber qué pasó, por qué pasó, cuáles son las consecuencias de eso que pasó y quiénes son los responsables. Segundo, el tema de la justicia. Creamos un tribunal para ver los crímenes, entre esos el desplazamiento forzado de los paramilitares en el año 2005, la ley 975-2005. Esa ley tuvo unos efectos muy especiales en materia de verdad, inclusive por vía de esta ley y en colaboración con la justicia ordinaria, en este caso la Corte Suprema de Justicia, se judicializaron más de 70 miembros del Congreso de la República de Colombia que participaron precisamente en la victimización de muchas personas, especialmente en el delito del desplazamiento forzado. Hoy tenemos un tribunal para juzgar los crímenes de guerra de lesa humanidad de las guerrillas de las FARC y de la Fuerza Pública, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene en varios casos o macrocasos que está trabajando el tema del desplazamiento forzado. Tenemos las medidas de reparación. Hicimos una ley de reparación en el año 2011, la ley 1448-2011, y 3 leyes étnicas aparte, que se hicieron por la vía de los decretos ley para reparar integralmente y con enfoque étnico a las víctimas. Y por último, se están haciendo cambios estructurales en el gobierno, en el Estado colombiano, perdón, para precisamente prevenir que muchas de las situaciones por las cuales surgieron el paramilitarismo, surgieron las guerrillas o se exacerbaron las situaciones de violencia que causaron el desplazamiento forzado, entre otros hechos victimizantes, vuelvan a ocurrir, que es lo que conocemos como las medidas de no repetición. Entonces, ese es como, y muy rápidamente, ese es como el resumen de lo que hoy coordina la política pública frente al desplazamiento forzado. Termino diciendo, tenemos un fenómeno inmenso que cubre cerca de 8 millones de personas. Estas personas hoy están siendo atendidas por una institucionalidad, hay dinero, pero la tragedia humanitaria es tan grande que no da abasto. Por eso estas leyes que eran de justicia transicional en el año 2021 se extendieron por 10 años más, que es el nuevo plazo que tenemos. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que le harían al caso de México, teniendo en cuenta que tenemos pues una problemática acá bastante fuerte? Habemos pues varios colombianos y colombianas también apoyando en esto y sabemos que tenemos que aunar esfuerzos académicos, institucionales, gubernamentales y también pues el acompañamiento de Colombia es importante en este proceso porque pues igual tienen toda una experiencia y pues sí,
como que para los dos, ¿cuáles serían como sus recomendaciones? Y bueno, seguimos también con la pregunta de José Eduardo, que también tiene la manita levantada. Gracias. Yo creería que lo primero que hay que hacer es eh, crear unos mecanismos de diálogo y participación de las víctimas, que podamos conocer de las víctimas hoy del desplazamiento forzado, cuáles son sus necesidades, las características. Y segunda recomendación sería construir una política pública o construir unas políticas, depende de los estados en donde esta problemática esté más acentuada, pero sí es clave que haya, porque digamos el fenómeno del desplazamiento forzado viene con una pérdida absoluta de los derechos humanos. O sea, de un día para otro sales de tu casa, de tu contexto familiar, económico y social y terminas en un sitio donde te quedas sin ningún derecho, empezando por los derechos básicos a la alimentación, al techo, a un mínimo de salud, etcétera. Entonces, estas políticas de desplazamiento forzado sí urgen que haya una política precisamente para que haya unas competencias de las diferentes entidades para asumir, mitigar el sufrimiento de las personas que están bajo esta situación de desarraigo. Y lo tercero es activar los mecanismos judiciales, de pronto capacitar a las víctimas para que también activen los mecanismos judiciales de protección de sus derechos humanos. Vuelvo y repito, el desplazamiento conlleva una pérdida prácticamente que absoluta de todos los derechos eh, económicos, sociales, culturales, pero también los derechos a la integridad, etcétera. Entonces esas serían las tres recomendaciones y si me lo permites, Kelly, yo quisiera apuntar algo aquí que creo que es fundamental para lo que se nos viene en México, en Colombia y en todos los países. Y es que en este momento estamos en vivo y en directo a través de nuestros móviles, de nuestros computadores, de nuestros televisores, viendo un genocidio en Gaza. Estamos viendo cómo el gobierno de Israel está masacrando niños, está confinando y desplazando en un mismo territorio a la población, quemando los vivos, o sea, cometiendo todas las atrocidades, y por eso esto, sumado a que es algo que vemos y no podemos mirar por otro lado, se convierte en la peor tragedia humanitaria contemporánea. Y creo que esto es algo que nos debe llamar la atención, además por algo muy importante, es que esto ya ha sido condenado por Naciones Unidas. Los 8 relatores, incluida la doctora Paula Gaviria, que como vi estuve en México hace poco, los 8 relatores han condenado lo que está haciendo Israel en Palestina, inclusive acusando de condenar a la muerte por hambre a la población palestina. La Corte Penal Internacional ya a través de su fiscal ha ordenado el arresto, no solo de los líderes de Hamas, sino del primer ministro israelí Netanyahu y del ministro de Defensa. Y la Corte Internacional de Justicia, sobre una demanda de Sudáfrica que vivió el apartheid, ha ordenado que se pare el genocidio en Gaza. ¿Por qué lo menciono en este espacio? Porque si Israel, que acaba de amenazar al fiscal de la Corte Penal Internacional, si Israel, que acaba de amenazar a la Corte Internacional de Justicia, si Israel, que está retando, porque una vez Naciones Unidas le dice que pare, hace más masacres y más acciones brutales en Gaza, si Israel gana este punto, nos vamos a quedar sin referente internacional de los derechos humanos. ¿De qué nos va a servir la Corte Penal Internacional? ¿De qué nos va a servir la Corte Internacional de Justicia? ¿De qué nos va a servir el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos si hoy Israel lo está tirando por la borda? Y estos referentes, nosotros tenemos hoy Jurisdicción Especial para la Paz, no solo inspirado en la CPI, sino soportado en la Corte Penal Internacional. Nuestra JEP no funciona sin la Corte Penal Internacional, porque si a la JEP no le hacen caso, sabemos que tenemos la justicia internacional para que venga a Colombia precisamente a presionar por eso. Por eso la gravedad de lo que está sucediendo en Gaza nos toca a todos, a México, a Colombia y absolutamente todos los países. Más México, que tiene un vecino que en cualquier momento ejerce su ocupación y los puede, ya con carta abierta, que es lo que está ejerciendo Israel, destruyendo el sistema de derechos humanos del mundo, con carta abierta poder hacer. Cualquier país hoy está en una inseguridad total de que suceda lo que le está sucediendo hoy a Palestina.